Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. De nuevo nos volvemos a ver aquí para seguir con este estudio de segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 12 y el capítulo 13 y terminamos segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. El, el tema de hoy es pureza moral y pureza espiritual. O sea, ese llamamiento que Dios nos está haciendo para vivir una vida de pureza, una vida de santidad, agradarle a Papito Dios, buscarlo mientras puede ser hallado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papito Dios hoy en esta mañana. Y dile ahí donde estás, bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Y te pido, Señor, que ministres mi vida. Santifícala, oh Dios, lávala con tu sangre preciosa. Quiero vivir una vida que te agrade, oh Dios, una vida para ti, Señor. Tú hoy me estás llamando, Señor, a vivir una vida de santidad. Una vida de santidad para ti, oh Dios. Una vida de pureza espiritual. Una vida de pureza moral. Vivir para ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Saludo a mi hermana Edith Solano, que nos sintoniza en esta mañana. Dios te bendiga, hermana Edith, y a todos los hermanos y hermanitas que nos están viendo y sintonizando a través de este medio como es el Facebook Live. Un abrazo muy cordial, una bendición, y hoy nos corresponde el capítulo 12. Vamos a empezar a estudiar este capítulo 12 del libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y dice así: mi jactancia no serviría de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano se le permite contar. Desde esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría hablando la verdad. Pero no lo voy a hacer, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse de mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para que atormentase e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me quitara ese aguijón. Cada vez Él me contestaba y me decía: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces más fuerte soy. Qué lindo lo que Pablo está diciendo. Y Pablo está hablando aquí y está diciendo: yo he tenido unas experiencias espirituales sobrenaturales que muy pocos seres humanos pueden darse ese, digámoslo, privilegio, ese lujo de poder experimentar lo que yo he experimentado en mi vida cristiana. Es lo que está diciendo Pablo. Y si fuera por jactarme, pues en este mismo momento me jactaría. Pero si yo me empezara a jactar de eso,
podía caer en un pecado que se llama el orgullo. Y entonces sería el principio del fin de mi ministerio. Por eso Dios permitió, para que no me jactara, colocar en mí un aguijón en mi carne. Para cada vez que trate de levantarse mi carne y el orgullo, entonces ahí está ese aguijón que me chuza para recordarme que soy un humano y que si tengo algo y que si experimento algo y si Dios me usa, es todo para su gloria y para su honra. Qué interesante lo que Pablo está diciendo. Y por eso hoy vamos a empezar a estudiar este capítulo 12 y este capítulo 13 que está aquí. Y hay un versículo clave y es el 12:14. Y dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no me deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces mire lo que dice Pablo. Este es el versículo clave. Él dice: yo quiero ir. Ahora vamos a estudiar, en el bosquejo de estudio vamos a ver el aguijón en la carne, la necedad del amor, el amor no hay engaño, el temor frente a una triste realidad y saludos y despedida. Y vamos a ir desarrollando este estudio y todo. El aguijón en la carne. Por eso les estaba leyendo ahora del 7 al 10. Y les estaba leyendo, hermanos, cómo Pablo está hablando aquí de este aguijón. Sí, este aguijón. Y dice: Pablo se gloriaba acerca de un hombre en Cristo. Y tal hombre, debido a que su énfasis estaba en Cristo, no en sí mismo. La preocupación corintia con el externo y lo espectacular le parecía lamentable a Pablo. Hermano, muchas veces la gente lo que busca son experiencias. Pero hermanos, tenemos que aprender a gloriarnos, pero en Cristo. Pablo dice: yo he tenido unas experiencias tan maravillosas que Dios me ha llevado al tercer cielo y he visto cosas, he ido al paraíso, he oído cosas tan increíbles que no tengo manera de expresarlas con palabras, cosas que a ningún humano hasta ahora se le ha permitido contar. Y yo soy de esos privilegiados. Realmente él podía gloriarse de estas cosas, lo que implica que tenía sospechas de que lo que los hombres en Corinto decían. Pero lo que importaba a Pablo no eran sus logros, sino la obra de Dios a través de él y del evangelio que él predicaba. Hermano, aquí no se trata de uno, aquí se trata de Cristo. Yo menguo para que Cristo crezca. Yo bajo y él sube, hermanos. Y Pablo dice: si fuera por gloriarme, hermanos, yo he tenido unas experiencias espirituales tan sobrenaturales y tan sobrecogedoras que muy pocos seres humanos pueden contar con eso. Dice, hace unos 14 años, dice, fui llevado hasta el tercer cielo. Imagínense, él habla y dice: yo fui llevado, fui transportado al tercer cielo. Y fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, yo no lo sé, eso solo lo sabe Dios. Pero lo único que yo sí sé es que yo estuve en el paraíso, dice Pablo. Lo único que sí sé es que yo oí cosas tan sobrenaturales que a ningún humano, muy poquitos seres humanos se les ha permitido experimentar eso. Y si fuera por eso, yo me podía jactar de esa experiencia. Para que Pablo no olvidara esto, Dios le da un recordatorio constante de su debilidad. Se ha ofrecido innumerables explicaciones acerca de la naturaleza de este aguijón en la carne. Pero dice: de esta experiencia vale la pena jactarme, pero no voy a hacerlo. Solo me voy a jactar de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría de una manera u otra hablando con la verdad. Pero yo no quiero hacerlo, porque no quiero que nadie me atribuya mérito más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse de mi mensaje.
aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, mire, Dios permitió esto para que yo no me volviera orgulloso, ¿sabe? Porque hay algo que está inherente en nosotros y ese es el orgullo. Y ese orgullo puede tocar nuestro corazón. Entonces Pablo dice, a mí se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dios permite, varían desde una tentación incesante, férreos opositores, enfermedades crónicas, tales como la oftalmalía, malaria, migraña o epilepsia, hasta una discapacidad en el habla. No se sabe realmente. Los eruditos no han podido llegar a un consenso y decir cuál era ese aguijón de la carne. Hermanos, pero lo que Pablo quiere decir aquí de este aguijón es, este me está mostrando continuamente que soy un ser humano. Y que soy un ser humano como usted y como yo. Y que somos seres humanos que mientras estemos en este cuerpo, hermanos, este cuerpo, y mientras que usted y yo estemos vivos y estemos en este cuerpo, somos seres débiles, tan débiles que una enfermedad te puede quitar la vida. Somos tan débiles que podemos caer y ceder a una tentación. Somos tan débiles, hermanos, que una situación compleja que estés viviendo te puede afectar tu parte emocional. Una pérdida de un ser querido en un momento y te puede llevar a ponerte en un estado bien complicado. Somos débiles, somos humanos, estamos sujetos a pasiones. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso, hermano, nada de orgullo. Quita el orgullo de tu vida. Saca todo orgullo. No te vanaglories. No empieces es que yo y es que aquí y acá. No, nada. Toda la gloria, si algo Dios te permite, si Dios te permite viajar, si Dios te permite predicar, si Dios te permite que te inviten a muchas partes, si Dios te abre puertas, si Dios te lleva a otros países, si Dios te permite conocer muchos lugares, si te permite comer cosas deliciosas, hermano, nunca hagas alarde de eso. Simplemente dile gracias, Señor. No lo merezco. Gracias. Nadie puede decir con certeza lo que era, pero probablemente era una aflicción física acerca de la obra de Satanás en esto. Ahora, puede ser una enfermedad crónica. Y él, siendo un hombre de Dios que oraba por muchas millares de personas, y las personas recibían sanidad y él no, él tal vez no la recibía. Ahí estaba en su carne. ¿Sabe por qué estaba ahí en su carne? Para recordarle que él era un ser humano débil, que era un ser humano como cualquier otro ser humano, sujeto a pasiones. Es comprensible que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para un ministerio más amplio o más efectivo, y que en repetidas ocasiones le pidiera a Dios que se lo quitara. Si era una enfermedad que estaba padeciendo constante, una enfermedad que le incapacitaba, hermanos, a lo mejor él le había pedido a Dios, quítala, pero Dios decía, no la voy a quitar, porque esto te va siempre a recordar que eres débil, que eres humano y que no te debes de jactar, que no debes dejar que el orgullo llegue a tu vida. Y esto es lo que hoy tenemos que aprender. Pero aprendió de esta experiencia la lección que permea la carta, el poder divino. Mi poder, dice, el poder de Cristo se manifiesta de una mejor manera al ponerse contra el fondo de la debilidad humana, para que solo Dios sea alabado. Hermano, hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que aquí lo importante es Cristo. Dios quería mostrar su poder. Y dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor Jesús que me la quitara. Y cada vez Él me contestó, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo, mire, el poder de Cristo, ¿sí? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades
y en los insultos, y en las privaciones, y en las persecuciones y dificultades que sufro por el Señor Jesucristo. Pues cuando soy débil, entonces más fuerte soy. Entonces Jesús le está diciendo, bástate mi poder. Deja que yo sea el que se manifieste en ti. Y cuando Dios se manifiesta en un ser humano débil, hermanos, toda la gloria es para Dios. No le robemos la gloria a Dios. Dios nos guarde de ir a robar su gloria. Si algo somos, si algo sabemos, si algo tenemos, si algo podemos hacer, es por su infinita misericordia. Si tú hoy te levantaste con vida y puedes disfrutar de este día y puedes escuchar este mensaje, la gloria es de Dios. Porque Dios te regaló la vida, Dios te regaló la vista para poder ver lo que estamos viendo ahora de este mensaje. Te regaló el oído y puedes escuchar este mensaje. Te regaló tu capacidad de razonar y por eso puedes interpretar este mensaje. Pero toda la gloria es de Dios. Aleluya. Para Él es la gloria. Para Él es la gloria. Hermano, no deje que el orgullo se meta en tu vida. Muchos cristianos, pastores, consiervos, hermanos, Dios los empieza a bendecir, Dios los empieza a bendecir, les empieza a abrir puertas y los empieza a llevar a un sitio, a otro, y entonces ya se vuelven como pavos reales y cambian totalmente. Y ya no quieren, hermanos, ya quieren hasta creerse en estrellas. Hay siervos o consiervos de Dios que Dios les da el don de cantar y alabar a Dios, hermanos. Graban un disco, Dios los empieza a levantar y la gente los empieza a escuchar y los empiezan a invitar. Hermanos, ya se creen estrellas. No, hermanos. Tú y yo somos siervos de Dios Altísimo. Somos esclavos de Jesús. En lugar de quitar el problema, Dios le dio gracia para soportarlo. Arquei, adecuada en el sentido de proveer contentamiento. O sea, contenta, esté contento, dele gracias a Dios. ¿Está viviendo esto? Dígale gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. En el 12:10 dice, la gracia de Dios transformó la perspectiva de Pablo. Las experiencias en su ministerio que naturalmente aborrecería, podrían aceptarlas sobrenaturalmente debido a que la evidencia del poder de Cristo en medio de ellas traían gloria a Él y no a Pablo. Y no a Pablo. Hermano, hoy Dios te está hablando, hermano. Y Dios quiere que toda la gloria se la lleve Él. No. Aquí el importante no es Pablo, aquí el importante es Jesús que está detrás de Pablo. Aquí el poder no es de Pablo, el poder es de Dios que actúa en la vida de Pablo. Cuando el apóstol llegaba al límite de sus fuerzas, solo Cristo se veía. Cuando era débil, entonces Cristo, por medio de su fuerza, podría hacer a Pablo espiritualmente fuerte. Poder viene del griego dinamis, de esa palabra fuerza, concordando así con fuerte, dinatos. Y eso es lo que le está diciendo. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Por eso ahí en el versículo 10, es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora vamos a mirar desde el versículo 11 hasta el 15 de 2 de Corintios. Y aquí encontramos, hermanos, la necedad del amor. Y voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, que aun cuando no soy nada en absoluto, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fueron convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esa falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les voy a hacer una carga. No busco
lo que tienen, lo busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuando más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y aquí está diciendo Pablo, ¿sí? Yo quiero visitarlos otra vez. Yo quiero ir a buscar. Al llegar a este punto, Pablo parece fatigado de su aparente jactancia. Tiene el sentimiento de que se ha hecho un necio al gloriarse con lo que ha hecho. No debería haber hecho, pero en realidad los corintios lo obligaron a ello. Ellos deberían haber sido los que encomiasen cuando sus detractores lanzaron sus crueles ataques contra él. Aunque él no era nada en sí mismo, ciertamente no había sido inferior a aquellos grandes apóstoles en los que ellos se gloriaban. Le recuerda que cuando fue a Corinto y les predicó el evangelio, Dios dio testimonio de la predicación con señales del apóstol. Estas señales eran poderes milagrosos dados a los apóstoles por Dios para que sus oyentes pudieran saber que ciertamente habían sido enviados por el Señor. Y por eso Pablo le dice, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Versículo 12. Y Pablo le está diciendo, Dios a mí me ungió, me llamó, me ungió y el Espíritu Santo me respalda con poder. Y muchas señales y milagros se han manifestado en mi ministerio cuando estuve en ustedes. Las señales, las palabras señales, prodigios y milagros no describen tres clases diferentes de milagros, sino más bien los milagros contemplados en sus diferentes aspectos. Milagros financieros, milagros, hermanos, sobrenaturales y milagros, hermanos, de sanidad, milagros, señales, milagros sobrenaturales. Hermanos, las señales eran milagros que comunicaban un sentido concreto a la inteligencia humana. Los prodigios, en cambio, eran tan notables que agitaban las emociones humanas, hermanos. Hermano, esta es la hora que la iglesia se tiene que levantar. Este es el tiempo que la iglesia tiene que anhelar tener esa presencia del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Soy un hombre común y corriente, un hombre normal, un hombre con debilidades, con pasiones, pero aquí estoy. Santifícame. Lávame con tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret. Y Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Quiero ser ese instrumento que tú uses en estos tiempos. Quiero ser ese instrumento que vas a través de mí. Tú vas a hacer milagros, sanidades y prodigios. Úsame como ese instrumento para llevarle a la gente que necesita ahora una palabra. Para que aquel que necesita ver un milagro financiero lo pueda ver. Para aquel que necesita ver un milagro de sanidad lo pueda ver. Espíritu Santo, aquí estoy, quiero ser ese instrumento. Díselo hoy. Los milagros eran actos que evidentemente eran debidos a un poder sobrehumano. Es bueno observar que las señales del apóstol fueron efectuadas entre ellos. Emplea la voz pasiva. No pide crédito por ellas para sí mismo, sino que dice que Dios las hizo por medio de él. Y cuando vemos Pablo llegando a la ciudad de Éfeso y dice, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. Hermano, no es Pablo, aquí es Dios el que hace las cosas. No eres tú, no soy yo. Es Dios quien hace todo y toda la gloria y todo el crédito se lo debe llevar Él, porque Él es el único maravilloso. Y dice Pablo en versículo 13, lo único que no hice, y si hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Pablo les está diciendo, por lo que atañaría a la exhibición de milagros, los corintios no eran nada inferiores a otras iglesias. Ellos habían sido testigos de tantos de ellos en manos del apóstol Pablo,
como las otras iglesias que visitó. ¿En qué sentido entonces habían sido ellos inferiores a ninguna de las otras iglesias? La única diferencia que Pablo puede ver es que no habían sido carga a los corintios. Es decir, no había instituido en recibir ayuda económica de ellos. O sea, Pablo decía, yo lo único que puedo decir es, de ustedes no he recibido una ayuda económica. Tal vez de otras iglesias y de otros ministerios sí he recibido una bendición, pero de ustedes nunca he recibido nada. Pero aún así yo me he entregado a ustedes, yo me he dado a ustedes, porque yo estoy haciendo es la voluntad del Padre. Si esto lo hacían inferiores, entonces Pablo les pide que les perdonen este agravio. Esta era la única señal del apóstol en la que no insistía. Cuando llegué, Pablo estaba decidido a que no les sería gravoso. Significa naturalmente que no aceptará ningún apoyo financiero de parte de ellos. Será independiente de ellos por lo que toca a su apoyo. Hermano, qué lindo, hermanos, poder uno hacer la obra de Dios y no ser gravoso en ninguna parte, sino antes poder ser un canal de bendición para ese lugar donde va. La razón de ello es que no busca sus riquezas materiales, sino a ellos mismos. Pablo estaba más interesado en las personas que en las cosas. Qué ejemplo del apóstol Pablo para estos tiempos de hoy, hermanos. Qué ejemplo de verdaderamente estar nosotros interesados en las personas y no en lo que tienen las personas. Porque hoy hay muchos ministerios, hermano, y muchas personas que están interesados más en lo que tiene la gente que en la misma gente. Están más interesados en lo que puede dar la gente que en la gente misma. Y yo en este momento digo, como Pablo, hermano, nosotros nos tenemos que dar es a las personas. Amar las personas, hermano. Lo demás, Dios se encarga. Dios se encarga, hermano. David decía en el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Y Pablo podría entonces decir, hermano, yo aquí estoy más interesado en ustedes que en lo que tienen ustedes. Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les voy a hacer una carga. No busco lo que tienen. Lo busco es a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Mire, yo no estoy buscando lo que ustedes tienen. Ningún momento estoy interesado en lo que ustedes tienen. Estoy interesado en ustedes y en ver que ustedes crezcan, en ver que ustedes se conviertan en verdaderos cristianos, en ver que ustedes sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás no me interesa. No se preocupen, yo no voy a hacer carga para ustedes, en lo que Pablo está diciendo. Sí, y es que bonito esta actitud de Pablo. Aquí tenemos un hermoso cuadro del inextinguible amor de Pablo por el pueblo de Dios en Corinto. Él estaba felizmente dispuesto a darse a sí mismo en incansable servicio y sacrificio por sus almas, es decir, por su bienestar espiritual. Los amaban más abundantemente que los falsos maestros que tenían en medio de ellos, pero era amado menos por ellos. Pero esto no hacía que su amor fuese diferente. Pablo realmente amaba a los corintios y era interesado en esas almas y que esas almas se convirtieran. No estaba interesado en lo que ellos podían dar. No, Pablo estaba interesado en que ellos crecieran, porque él amaba a esas almas. Incluso si no tenía esperanza alguna de que su amor hacia ellos fuese correspondido, seguiría amándolos. De esa manera estaba siguiendo al Señor de manera plena. Ese es el verdadero amor, el amor agapao, el amor que no espera ser correspondido, el amor que ama sin esperar nada a cambio. Y Pablo está diciéndoles de esa manera, yo a ustedes los amo verdaderamente y me entrego a ustedes. Y me doy a ustedes, ¿sí? Y me entrego con todo gusto. Mire lo que dice en el versículo 15. Con todo gusto me desgastaré por ustedes. Y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuando más los amo, menos me aman ustedes a mí. Hay veces es triste, hermano, amar como Pablo amaba a esta iglesia y la iglesia no le correspondía. Y muchos de ellos eran mal hablando de Pablo y de su ministerio. A partir del capítulo 16 al 19, él habla de que en el amor no hay engaño. Oiga, hermano, qué duro que usted
cree amar a una persona y esa persona lo engaña. El amor no hay engaño. En el verdadero amor no hay engaño, no hay pie para engañar. Y eso es lo que Pablo está queriendo enseñar aquí. Vamos a leer del 16 al 19. Algunos de ustedes admiten que no le fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Pero ¿cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas de otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piense que decimos estas cosas solo para defendernos. No le decimos esto como siervos de Cristo y como Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Para fortalecerlos. En el verdadero amor no hay engaño. El apóstol recoge las mismas palabras que sus críticos estaban empleando contra él. Ellos venían a decir, bueno, se debe conceder que Pablo mismo no ha tomado dinero directamente de nosotros, pero usó trucos para conseguirlo. Os envió delegados y ellos le llevaron dinero. Algunos críticos estaban diciendo eso. Si no es explotado directamente, os he enviado a otros que lo hiciesen. El apóstol Pablo pregunta directamente a los corintios si esas acusaciones eran ciertas. Él está diciendo, ustedes están diciéndome que yo envié a Tito para que los explotara a ustedes, para que ustedes le dieran dinero, para que me lo trajeran a mí. En ninguna manera. En mí no hay engaño. Y él mismo responde sus propias preguntas. La expresión rogué a Tito significa probablemente apremié a Tito que os visitare. Pero Pablo no lo envió a solas. Lo envió con él a otro hermano para que no pudiese haber sospechas acerca de los motivos de Pablo. Pablo se cuidó en salud. No envió a Tito solo, lo envió con otro para que realmente no hubiera ningún tipo de malos entendidos. ¿Qué sucedió cuando Tito llegó a Corinto? Insistió en sus derechos, pidió a los corintios que lo apoyasen, intentó él sacar ganancia de ellos. No, parece que este pasaje que Tito se ganaba la vida dedicándose a alguna ocupación secular. Esto es sugerido por las preguntas. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? En otras palabras, tanto Tito como Pablo siguieron la misma política, dedicarse a trabajar para no tener que ser apoyados por los corintios. Pablo decía, yo tengo mis manos para trabajar y tengo una profesión, la cual con esa profesión, ella me da lo suficiente para vivir bien y antes tener con qué compartir con el que tiene necesidad. Y cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, Pablo aprendió un oficio que tal vez su padre le enseñó, el hacer tiendas, el hacer tiendas de campaña. Y Pablo se ganaba la vida sirviéndole a Dios, pero también trabajaba con sus manos esto para poner con esto, subsistir y no tener que depender económicamente de nadie. Si alguien quería darle alguna ofrenda, era algo muy voluntario, pero no es porque Pablo estuviera pidiendo y estuviera haciendo mención de eso, no. Los corintios pensarían que todo lo que Pablo les había dicho, que su objetivo era sencillamente disculparse ante ellos como si ellos fuesen sus jueces. Al contrario, lo que realmente estaba haciendo era escribirles esas cosas como en presencia de Dios para que fuesen edificados. Fuesen edificados. Quería fortalecerlos en la vida cristiana y advertirlos en contra de los peligros que les rodean. Estaba más interesado en ayudarlos que en defender su propia reputación. Aquí encontramos a un Pablo, hermanos, que realmente le sirve a Dios por amor. ¿Cómo le estás sirviendo tú a Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que te mueve a ti a servir a Dios? Por eso el versículo 20 al 21 dice, pero temo que cuando vaya, no me gustaría que me encuentre lo que me encuentre y que a ustedes no les guste mi reacción. Temo que encontraré peleas, encontraré celos, encontraré enojo,
encontraré egoísmo, encontraré calumnias, encontraré chismes, encontraré arrogancia y conducta desbordada. Así que tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y me quedaré entristecido, porque varios de ustedes han abandonado sus viejos pecados. Porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Pablo dice, tengo mucho temor. Temor frente a una triste realidad. Y hay veces es el temor que uno como pastor tiene, que le dedica años de formación a un líder y le ministra y se desgasta y trabaja para que la embarre, como se dice, y para que no entienda realmente, que esto es muy delicado, hermanos. Y Pablo está diciendo, Pablo deseaba que cuando visitase a Corinto pudiera encontrar a los cristianos andando gozosos unos a otros, habiendo renunciado a los falsos maestros y habiendo reconocido la autoridad de los apóstoles. Eso era lo que Pablo quería encontrarse con ellos. Para eso había escrito estas cartas. Pablo quería que ellos se arrepintieran, dijeran, Señor, lávame con tu sangre, queremos vivir ahora, queremos agradarte, queremos ser cristianos verdaderamente llenos de tu presencia, queremos ser gozosos, renunciamos a todo falso maestro, Señor, y reconocemos que Pablo es la autoridad. Pero realmente esta no era la realidad que con Pablo temía no encontrarse. Pablo cuando iba a llegar allá, lo único que a lo mejor dijo, yo sé que lo que me voy a encontrar es algo muy diferente. Me voy a encontrar es una iglesia dividida. Me voy a encontrar una iglesia llena de peleas, una iglesia llena de celos, una iglesia llena de enojo, una iglesia egoísta, una iglesia que calumnia, que hay chismes, que hay arrogancia y que hay una conducta desbordada. ¡Wow! Qué duro como pastor, hermanos. Desgastarse y ministrar en una iglesia y en lugar de encontrar que la iglesia crece espiritualmente, antes de crece. Y es lo que Pablo está diciendo. Que Dios nos ayude, hermanos. Se sentiría muy dolido si hallase contiendas, envidias, enojos, rivalidades, maledicencias, murmuraciones, arrogancia, desórdenes y otra forma de conflictos carnales. Después de todo, esos corintios eran el gozo y la corona del regocijo de Pablo. Eran su gloria. Desde luego no quería acudir y tener que humillarse por ellos. Tampoco quería tener que lamentarse por muchos de los que habían pecado y no se hubiesen arrepentido con la inmundicia y la fornicación y la lascivia que habían cometido. ¿A quién se refiere Pablo? Como los muchos que habían cometido esos pecados. Lo único razonable es suponer que estaban en la iglesia en Corinto. En caso contrario, no estaría tratando acerca de ellos de ese modo en una carta a la iglesia. O sea, el pecado estaba dentro de la misma iglesia. En el pecado había adentrado en la misma iglesia peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chismes, arrogancia y conductas desordenadas. Pero no se puede suponer que fuesen verdaderos creyentes. Se dice especialmente que practicaban estos pecados. Y en otro pasaje Pablo deja en claro que aquellos cuya vida está caracterizada por una conducta así no pueden heredar el reino de Dios. O ignoráis, dice. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si es algo repetitivo y si es algo que se practica y se vuelve repetitivo, hermano, esto puede impedir la entrada al reino de los cielos. Y verdaderamente esa persona, ese cristiano, no ha tenido un encuentro real con Jesucristo. No ha habido un cambio en su vida. No ha habido un genuino arrepentimiento. El apóstol se lamentaría por ellos, porque no se habían arrepentido. Y por ello tendrían que ser excomulgados. El comentarista Darby observa que este capítulo empieza con el tercer cielo y termina con pecados visibles en la tierra. Entre ambas cosas observa que hay un remedio, el poder de Cristo,
habitando en el apóstol Pablo. Hermanos, se puede vivir una vida cristiana victoriosa siempre y cuando tú tengas una relación cada día más estrecha con Jesucristo. Y Pablo, hay unos consejos de Pablo, ya en el capítulo 13. Y dice, esta es la tercera vez que lo visito. Y como dicen las escrituras, los hechos de cada uno deben de ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andan en el pecado cuando estuve allí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotras también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto ante nuestra llegada. Aún así se hace lo que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles, si esto nos ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlo, no para destruirlos. Y termina diciendo esto: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará siempre con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean en todos ustedes. Ahí está la Trinidad en este saludo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y así termina Pablo, respondiendo positivamente a los corintios a la advertencia de Pablo. Sí, el apóstol había condicionado la expresión de su ministerio en otras áreas que se resolvieron los problemas en Corinto. Después de escribir esta carta, siguió una visita de 3 meses, durante los cuales escribió la carta a los romanos. En esta carta dijo: ahora no teniendo más campo en estas regiones. Su apelación había sido obedecida. Los corintios eran ahora obedientes. La expresión final de Pablo es un llamado a la unidad. Perfeccionaos, consolaos, sé un mismo sentir, vivid en paz. La unidad solo podría lograrse mientras dependieran de Dios, quien provee el amor y la paz. Tal unidad era expresada por un ósculo santo, un beso santo. Los saludos de todos los santos recordarían a los corintios la amplitud de la comunión en la que habían sido introducidos. Y también les diría que en otras iglesias estaban mirando para ver su crecimiento y obediencia al Señor. Aquí tenemos una de las hermosas bendiciones del Nuevo Testamento y la única que incluye los 3 miembros de la Trinidad: el Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Jesucristo da la gracia, el Padre da amor y el Espíritu Santo comunión. Aquí está, hermanos. Y vuelvo y le repito: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ya para terminar, ¿qué aplicación podemos sacar de esta enseñanza? Que el Señor nos concede lo que necesitamos
no todo lo que se nos ocurre. O sea, no todo lo que tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Dios te va a conceder lo que tú necesitas, no lo que a ti se te ocurre. Él nos conoce perfectamente, sabe, y sabe lo que nos conviene. Pongo el ejemplo de un hijo. Piensa en tu hijo o en tu nieto para estos tiempos. Si te dijera, abuelita o papá, regáleme una moto, pero apenas el niño tiene 10 o 11 añitos, ¿usted se la regalaría? No, no. Usted lo conoce perfectamente y sabe que no está en la edad para manejar una moto. No le conviene, le puede hacer daño. Padres hay veces le hacen regalos a los hijos que no les convienen, que no están en edad todavía de tener eso porque no saben manejarlo. Padres que le dan a sus hijos una tablet o un celular a muy temprana edad. No es el momento, no le conviene. O dásela, pero regúlale. ¿Qué aplicaciones le vas a colocar a la tablet para que él lo utilice y pueda ser de ayuda y de beneficio y no se convierta en una maldición? Hemos de tener cuidado con enaltecernos, pero hay casos en que tenemos que defendernos en bien de la causa que representamos. Vuelvo y le repito, hemos de tener mucho cuidado con enaltecernos y afanarnos de lo que hacemos. No, pero sí hay casos, hay momentos en que tenemos que defendernos en bien de la causa que representamos. Porque hay gente que mal habla y dice, no, ese pastor no hace nada, esto y lo otro, esto y lo aquí, esto acá y acá y allá. Y hay gente que sale hablando bobadas y cosas y no conocen verdaderamente la vida del pastor. No saben lo que es un pastor. Hermano, lo que es un pastor que ora y clama por sus ovejas, que llora por sus ovejas, que gime por sus ovejas, que le pide a Dios por sus ovejas, que sufre cuando una ovejita está descarriada, que sufre cuando una ovejita se la quiere llevar el enemigo. Hermano, y mucha gente sale hablando, mal hablando. No siempre es posible o deseable huir de la confrontación, pero estemos seguros que nuestra motivación no sea egoísta. Hermanos, procuremos en lo posible vivir es solo para agradar a Dios y hacer lo que Dios nos ha pedido. Evitemos las confrontaciones. No siempre van a ser apreciados nuestros esfuerzos en bien del Evangelio. En asuntos delicados como el manejo de dinero ajeno, debemos involucrar a otras personas para la conservación del buen nombre. Wow, esto sí que es importante, hermanos. Esto sí que es importante. Un pastor debe tener un tesorero y debe tener una junta directiva que le ayude con respecto a la toma de decisiones con respecto al dinero. Para que no haya malos entendidos. No haya malos entendidos. Y habrá momentos, iglesia y pastores, que tu esfuerzo, que tu trabajo, que lo que tú estás haciendo no sea apreciado. Pero sigue adelante, porque tú lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día recibirás la corona de la vida. Un día comparecerás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día comparecerás y estarás en el tribunal de Cristo y recibirás la recompensa de todo tu trabajo, de todo tu esfuerzo, de todas tus vigilias, de toda tu oración, de todo lo que tú has hecho. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Y terminamos con esto. Recordemos que un propósito básico es vuestra edificación. Hermano, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué compartimos el mensaje del Evangelio? Alguien dirá, pero pastor, ¿usted por qué todos los días da una prédica en la mañana, a las 11 de la mañana, y hay gente que ni le aprecia y ni escuchará esto? Poquitos de pronto. Hermano, por esos poquitos, porque se están edificando, lo hago, hermano.
A lo mejor no llegará a millones, ni llegará a mucha gente, llegará a unos cuantos nomás. Pero si esos cuantos son edificados con esta palabra, y si esos cuantos se levantan, y si esos cuantos son llenos del Espíritu Santo, valió la pena hacer ese esfuerzo. Ayer estaba en la casa del alfarero con el pastor Milton a Mezquita. Y se recoge y se saca muchachos de la calle, y se saca muchachos del Calvario, del Sucre y todo, que están en la drogadicción, y se llevan allá y se empieza un proceso de descontaminación, limpieza. Pero vale la pena, hermanos, cuando un joven como el de ayer, que lleva 2 años y me dice: pastor, gracias por esa palabra, gracias por esa administración, pastor, yo quiero servirle a Dios. Y dice uno: wow, por eso valió la pena. Vale la pena. Algunos son desagradecidos, algunos llegan y vuelven y se van y dicen: no, aquí no pasa nada, aquí no hay nada, y tan, y se van. Bueno, váyase. ¿Qué podemos hacer? Pero los que se queden y se dejan ministrar y se dejan edificar, vale la pena por ellos. Vale la pena uno como pastor en la iglesia, hermano, dedicarle tiempo a sus ovejitas y ministrarlas y ungirlas y ayudarlas y todo. Algunas van a ser desagradecidas, pastores, y se van a ir y van a decir: no, en esta iglesia no está la gloria de Dios, aquí no está la presencia de Dios, esa alabanza no se siente nada, me voy a otra iglesia porque es que aquí no pasa nada. Pronto puede pasar, pero no te desanimes, sigue adelante porque tu galardón está cerca. Hermano, van a haber personas que van a mal hablar y van a decir cosas, pero tú sigue adelante, prosigue a la meta, al camino que Dios te trazó, a ese supremo llamamiento. Oh, Rabahaya, Sika, Rubahaya, Saika. Ortica, Rubikanda y Shaturi, Bahaya, Saika. Que la gloria de Dios descienda hoy en esta mañana y que la presencia de Dios fluya en esta mañana. Y que la gloria de Dios te llene y te unja en este mismo momento. Ahí donde estás, levanta tus manos, porque el Espíritu Santo te va a llenar de una unción y de un poder nuevo. Y surruba y giatasai caribajaya. Y tanto robiquia surca bajaya saika. O taparajaya wanda saya bujaya saika. Que la presencia del Espíritu Santo hoy en esta mañana sea llenando tu vida y ungiendo tu vida y tu ministerio. Iglesia, pastor que me escuchas, hermano y líder que me escucha, tu trabajo no ha sido en vano. Tu trabajo tiene recompensa y un día vas a recoger lo que con lágrimas has sembrado. Dios te continúe bendiciendo y que la presencia de Dios esté en tu vida. Mira, hombres como Pablo, tan llenos del Espíritu Santo, y a la gente mal hablaba de él. Algunos hasta en Corinto se atrevían a decir que gracias a las ofrendas de ellos, él comía y vivía bien, hermano. Y él mismo dice: ustedes ni siquiera dan ofrenda, ni siquiera he recibido de ustedes una ofrenda para que vengan ahora a mal hablar. No lo hacen los que verdaderamente me han bendecido para que lo vengan a hacer ustedes. Qué triste, y hay veces pasa eso, hermanos. Pero seguimos adelante, proseguimos el camino a ese supremo llamamiento. O ribashuot wasaika, ando ribahai, o tukshuot rubahaya saika, o tika rubahiandu shiata wasaika. Padre, fortalece a aquellos pastores que hoy están pasando por pruebas muy duras, Señor, y han mal hablado de ellos. Y han hecho comentarios y han dicho cosas. Fortalécelos, oh Dios, y llénalos de tu presencia, oh Dios. Úngelos, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Que la presencia de Dios cada día les llene sus corazones. Y aquí estamos, hermanos. Mañana continuamos con este estudio, pero ya dejamos Corintios, ya terminamos Corintios. Primera y segunda de Corintios ya lo terminamos. Mañana empezaremos un nuevo libro, que es el libro de los Gálatas. La iglesia que estaba en la región de Galacia, Listra, Derbe y Iconio. Ahí se formó una iglesia que Pablo le llamó los Gálatas.
Vamos a estudiar por qué se le decían Gálatas. Vamos a estudiar en qué año fue escrita, cuál fue el propósito de la escritura de esa epístola. Y estudiaremos todos los capítulos que están ahí de Gálatas. Porque Gálatas tiene, hermanos, Pablo le habla a esta iglesia 6 capítulos. Y vamos a estudiar capítulo por capítulo. Y vamos a hacer una introducción. Y vamos a estudiar todo con respecto a la iglesia que estaba en Galacia. No te lo pierdas. Recuerda que estos videos quedan grabados en YouTube. Ahora, más en la tarde, queda ya subido en el canal de YouTube. Tengo un canal que Dios me permite por su infinita misericordia administrar. Está con mi nombre, Alberto Alfonso Rojas. Suscríbete si no te has suscrito. Dale campanita, dale like y compártelo. Porque hay gente que dice, pastor, yo no tengo Facebook, pero sí tiene YouTube. Entonces puede ver esa prédica o esa enseñanza. Ayer, en la tarde, subí la administración en la casa del alfarero. Si la puedes ver, es preciosa, es hermosa. Lo que esos jóvenes Dios está haciendo en esa juventud. Es lindo, hermano. Es lindo. Dios les continúe bendiciendo. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo reposen sobre ustedes. Y quiero terminar como dice el apóstol Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean en todos ustedes. Bendiciones y feliz y bendecido martes. Mañana miércoles nos vemos a las 11 de la mañana si Dios nos presta la vida. Bendiciones.